Este término, el de discapacidad intelectual, reemplazó el de retraso mental, retraso del desarrollo, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del neurodesarrollo o alteración del desarrollo cognitivo. ¿Qué es lo que pasa en la atención primaria de la salud? Que es el enfoque que la universidad quiere darle al médico recibido, ¿sí? Es una situación clínica en donde la capacidad intelectual es deficiente porque hay alteración de la actividad adaptativa, ¿sí? Estamos hablando entre el 1 y el 3% de la población pediátrica, es una gran cantidad de casos. Esta discapacidad es absolutamente permanente, ¿sí? Irreversible, pero las medidas de intervención psicopedagógica pueden mejorar las habilidades tanto cognitivas como adaptativas. ¿Y por qué es importante el diagnóstico precoz en la atención primaria de la salud? Su relevancia se enfoca principalmente a las formas leves. ¿Por qué es importante saber cuál es el factor etiológico? Porque podemos tener un pronóstico más ajustado, ¿sí? Podemos anticipar tratamientos específicos o anticipar complicaciones asociadas a la enfermedad de origen. No es lo mismo un RM en relación a un parto distóxico, hipóxico, o un RM por un problema genético que es congénito, que se trae desde el momento de la fecundación, ¿sí? Manejos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan difícil? Fíjense, en este gráfico, tenemos en la primera y la segunda semana de embarazo, ¿sí? Cualquier factor que altere el desarrollo en un comienzo de la gestación termina en muerte embrionaria o aborto espontáneo. Por el contrario, entre la semana 3 y la semana 38 podemos ver cómo los diferentes órganos se van formando, un proceso que denominamos organogénesis. Y si un teratógeno actúa sobre un momento específico del desarrollo, va a afectar un sistema específico. Por ejemplo, en la semana 5, en el caso de las extremidades, va a dañar, es un periodo altamente sensible para el acortamiento del miembro, ¿sí? Lo que denominamos amelia o meromelia. Sin embargo, si pasamos a semana 6 o semana 7, ya es un periodo menos sensible, pero que también se afecta el desarrollo de la extremidad. Tenemos para paladar hendido, labio fisurado, malformaciones de las orejas. Y fíjense como cada barra tiene un momento de desarrollo de inicio y de finalización de la sensibilidad, de esa ventana de tiempo en donde el proceso en presencia de un teratógeno o un defecto malformante se ve más afectado. Ahora presten atención a la primera barra. Absolutamente todo el desarrollo embrionario tiene que ver con problemas cognitivos, ¿sí? O defectos del cierre del tubo neural, como la anencefalia, o retardo mental, o problemas del sistema nervioso central. Entonces, esta barra completa que vemos de semana 3 a semana 38 explica en parte por qué es tan difícil encontrar el factor etiológico de un problema relacionado al déficit intelectual. Entonces, ¿cuáles serían los factores prenatales, postnatales y perinatales? En primer lugar mencionamos los trastornos del metabolismo de los aminoácidos como la fenilcetonuria, los del metabolismo de las grasas, ¿sí? Como la enfermedad de Gaucher, los trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono como la glucogenosis, otros trastornos metabólicos diversos como la enfermedad de Wilson, ¿sí? O el hipoparatiroidismo, y por supuesto las aberraciones cromosómicas. Las más frecuentes afectan los cromosomas autosomas, pero también hay referidos a los cromosomas sexuales. Y también hay mutaciones de puntos, ¿sí? Alteraciones muy pequeñas que no varían el número o la estructura de los cromosomas. Y tienen patrón, por ejemplo, autosómico dominante, como la neurofibromatosis, o mecanismos recesivos o directamente desconocidos, anencefalia, microcefalia, hidrocefalia. También tenemos con factores prenatales las infecciones que pueden ocurrir durante el embarazo, ¿sí? Otras complicaciones están en periodos perinatales, un niño prematuro, retraso de crecimiento intrauterino, lesiones traumáticas cerebrales, factores anóxicos, ¿sí? O factores en las primeras horas de vida, meningitis purulenta, malnutrición, trastornos convulsivos, etc. No podemos dejar de lado los factores socioculturales después del nacimiento, ¿sí? Algún problema médico,
problemas sociales o emocionales, de privación del ambiente o directamente que se trate de un caso de retardo mental familiar heredado. Entonces, como todos sabemos, el coeficiente intelectual es una tabla que mide de 0 a 100 cuál es la posición del desarrollo cognitivo de una determinada persona. Nosotros tenemos que la mayoría de las personas tenemos 100 puntos de coeficiente intelectual, esa es la media considerada normal. Ahora fíjense, el retraso mental leve tiene hasta 69 puntos de coeficiente intelectual, el moderado hasta 49, el grave hasta 34 y el profundo cuando hay menos de 20 puntos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el 85% de los casos de retardo mental en pediatría son de tipo leve. Y ya mencionamos que los de tipo leve son de vital importancia para diagnosticar en la atención primaria de la salud, en relación a darle los sistemas de apoyo necesarios para que esta persona tenga cierta autonomía por lo menos. ¿Qué implica que un paciente tenga retardo mental de tipo leve? El lenguaje se adquiere, sí, pero de forma tardía. Puede mantener una conversación, puede alcanzar independencia para el cuidado personal, comer, higienizarse, control de esfínter, etc. Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares, sobre todo lectura y escritura. Todo eso es lo que se trabaja desde la psicopedagogía. Por el contrario, cuando el retardo mental es grave, el cuadro clínico es mucho más severo. La etiología ya es orgánica y se asocia a otros trastornos como por ejemplo escaso o nulo nivel de desarrollo del lenguaje, ¿sí? El lenguaje comprensivo o el lenguaje expresivo. El déficit motor, la presencia de otras carencias que dan evidencia clínica de un daño o una anormalidad en el sistema nervioso central. Obviamente estas personas portadoras de RM grave mejoran con el tratamiento psicopedagógico, pero su mejora es menor que los pacientes que tienen RM leve. Acá tenemos una tabla de las causas más frecuentes de retardo mental, ¿sí? Para los que quieran leer un poquito más. Es un resumen de lo que ya les vengo mostrando desde el comienzo. Y por supuesto el abordaje diagnóstico, cómo el médico genetista recibe a un paciente con sospecha de RM y cómo lo maneja. Entonces vamos a entrar en el tema difícil. Lo complicado de hoy es entender qué es el imprinting y qué es la disomía uniparental, ¿sí? Entonces, el imprinting es un término que se utiliza para cualquier modificación química que se hace al ADN. No es una mutación. Las 4 letras del ADN permanecen iguales como antes de estar imprintados, ¿sí? ¿Qué implica el imprinting? Que el alelo, ese que se marcó desde afuera en su histona donde está enroscado o condensado, va a convertirlo en un alelo que no funciona. Imprintar es sinónimo de silenciar. ¿Cómo se hereda? Una vez que una célula adquiere un patrón de imprinting, cada vez que hace mitosis, la célula hija hereda exactamente el mismo patrón. Por eso decimos que se hereda de forma clonal. Ahora, lo interesante del imprinting es que el marcado de célula, de ADN de la célula, es diferente según el sexo. Los varones tienen determinados genes activos y determinados genes silenciados y las mujeres exactamente opuestos. Entonces, para manejar un poquito mejor el tema del imprinting, tenemos que entender que es un embrión androgenético y que es un embrión ginogenético, ¿sí? El androgenético es cuando a una membrana plasmática con citoplasma, en vez de agregarse un núcleo masculino y un núcleo femenino, se le agregan 2 núcleos masculinos. ¿Cómo se piensan ustedes que será el desarrollo de este organismo, ¿sí? De este embrión? Lo más probable es que haya mucho desarrollo de la placenta y poco desarrollo del embrión propiamente dicho. Por el contrario, si en una célula donde hay un montón de citoplasma agregamos 2 núcleos de sexo femenino, o sea un embrión ginogenético, el desarrollo de la placenta va a ser mucho menor y el del embrión mayor. Ambos embriones androgenéticos y ginogenéticos son inviables. Entonces es importante entender este gráfico. Tenemos un cigoto diploide, ¿sí? Si este cigoto diploide, o sea, normal, porque tiene un núcleo y otro núcleo, ¿sí? Pero ambos núcleos son androgenéticos, o sea, de sexo masculino, va a haber en su gran mayoría falla en la implantación. Si logra implantarse, el feto va a estar prácticamente ausente y va a haber
un desarrollo excesivo de la placenta, ¿sí? La muerte es bastante temprana de este tipo de embriones. Por el contrario, si nuestro cigoto diploide es ginogenético, o sea, posee 2 núcleos femeninos, va a haber una preimplantación normal, ¿sí? Pero todos los tejidos extraembrionarios van a estar subdesarrollados. Generalmente el embrión se desarrolla hasta el periodo de somita número 40 más o menos y fallece, ¿sí? Hay muerte espontánea, pero más tardía que el ejemplo anterior. Y por el contrario, en la imagen del medio tenemos justamente el desarrollo normal. Tengo un embrión diploide que tiene un núcleo masculino y un núcleo femenino. Hay tejidos extraembrionarios correctamente desarrollados, la preimplantación es normal y el desarrollo del feto es normal, desarrollo normal. Este gráfico muestra la importancia de tener genomas parentales diferentes. Entonces, ahora que entendemos lo que es ginogenético y androgenético, podemos comprender en mayor detalle cómo se forma una mola hidatidiforme, ¿sí? Que en el caso de 2 genomas parentales, o un teratoma de ovario o un individuo triploide, que ya sabemos lo que es, en el caso de 2 genomas maternos. Entonces, el imprinting es un mecanismo de marcado de los cromosomas dependiendo del sexo de la persona que, como ya dijimos, no altera la secuencia de ADN. En este gráfico vamos a partir de la fecundación, ¿sí? Nosotros tenemos una fecundación, ¿sí? Con cromosomas masculinos y cromosomas femeninos, ¿sí? Esta fecundación va a dar lugar a un embrión, ya sea mujer o varón, que va a tener células con cromosomas marcados como de origen materno y cromosomas marcados de origen paterno, ¿sí? Los maternos vienen del óvulo, los paternos vienen del espermatozoide. Cuando esta persona se desarrolle durante la pubertad y empiece a realizar la ovogénesis, va a haber un borrado completo de ese marcado de sus cromosomas para pasar a su siguiente generación solamente genomas maternos, ¿sí? Que es lo que está adentro del ovocito y espera la fecundación, obviamente, de un espermatozoide que tuvo todo su marcado imprinting borrado, vuelto a remarcar como masculino y hay fecundación. Entonces, en este gráfico podemos ver en la parte superior izquierda un cromosoma condensado, ¿sí? Y en la parte inferior derecha este cromosoma con una pequeña hebra de ADN donde podemos ver regiones donde el ADN está accesible a ser traducido a proteínas, aminoácidos, al otro lenguaje, y regiones donde la histona impide, porque el ADN está enroscado, el acceso a esa molécula, a esa cromátide, para poder transcribirla. Entonces, los mecanismos epigenéticos son generalmente grupos metilos, ¿sí? Un carbono y 3 hidrógenos, CH3. Este grupo metilo se adhiere externamente a la histona y la marca de manera que el ADN que está enroscado en esa histona no pueda ser expresado, queda silenciado, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque hay muchos factores que afectan los mecanismos epigenéticos. Algunos problemas durante el desarrollo, los teratógenos químicos, drogas o algunos medicamentos, la edad y la dieta. Y esto causa cáncer, enfermedades autoinmunes, retardo mental y diabetes. Entonces, la modificación de la histona va a estar marcada dependiendo si este cromosoma es de origen materno o paterno para que se exprese. La idea principal del imprinting es que todos los alelos de todo el genoma de un individuo se expresan en simultáneo. El materno habla y el paterno habla. Por el contrario, hay una pequeña cantidad de genes que vamos a ver ahora cuáles son, los cuales se encuentran imprintados. Esto significa que únicamente un alelo habla, o el materno o el paterno, nunca los dos. Si hay un error, imagínense, nosotros somos portadores de 2 alelos. Si se muta uno de los alelos, todavía tenemos el respaldo del segundo alelo para que la proteína codificada por ese pequeño segmento de ADN llegue a su función final. Ahora, si yo tengo un alelo imprintado y el otro alelo que debería expresarse está mutado, no voy a tener expresión de ninguno de los 2 alelos. Entonces, el problema del imprinting es que puede de alguna manera aumentar la proporción de las patologías autosómicas recesivas porque
deja un único alelo posible de expresarse. En este caso estamos viendo todos los genes imprintados humanos, ¿sí? Como podrán ver, esto es un gráfico, pero son muchos y cada día se descubren nuevos genes imprintados, ¿sí? Y acá tenemos las anomalías genéticas causadas por estos epigenes o genes marcados epigenéticamente. Por ejemplo, retardo mental ligado al X, braquidactilia, que es un acortamiento de los dedos, el síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Rett, síndrome de Charge, Coffin-Siris, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos genes que necesitan la expresión específica o del materno o del paterno y no hay manera de intercambiar. Cuando tengo imprintado mal, expresado el que debo dejar silenciado y viceversa, o mutado el único que está libre para expresarse, aparecen estos síndromes, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un video que me parece que ayuda mucho para entender qué es el imprinting. We, for a very long time, have thought that if we had found the secrets of DNA, we could find the secrets of life. We would be able to know exactly everything about that human being, because all the information... Vamos a poner en español. We, for a very long time, have thought that if we had found the secrets of DNA, we could find the secrets of life. We would be able to know exactly everything about that human being, because all the information should be encoded in the gene. It's the blueprint of life. Unfortunately, we still don't know exactly how those 4 letters combinations make everything that we see around us. So, DNA sequence, the genome, is not the answer. And chromosome 11 has helped us to understand that there is something else besides the sequence of the bases of the DNA that is important for the expression of these genes. Now, if we think about what happens when a child is born, then you have one of these small arms that comes from the mother, and one of these arms that comes from the father. They come together, and they have in exactly the same positions, exactly the same genes. We usually always have 2 copies of the same gene, and for the most part, they are always both working. There are a few exceptions. One of them is chromosome 11. One needs to be on, and the other needs to be off. And the mechanism that makes this copy silent is what interests me. It's called an epigenetic mechanism. It's a way by which the sequence of the DNA that is there, although intact, not changed, is just marked in a special way with what we call epigenetic marks. And those marks tell that sequence not to be read and not to be on. And that means that you can have exactly the same two cells as we can, and the same sequence being expressed in one cell and not being expressed in another cell, making those 2 cells different, although they have exactly the same information, exactly the same blueprint. What creates the scientific it's what we call epigenetics. If you think about that, the DNA, all the bases of the DNA as the letters in the book, if you have just the letters, if you have no punctuation marks, no spaces between the words, you really don't know how to read that language. Without the emphasis, without the pauses when you read text, you still cannot get the full meaning of what's going on. So epigenetics gives a layer of understanding and interpretation of the underlying genetic code or gene that we have. In the case of chromosome 11, it's quite obvious that it is important to have the epigenetic marks in the right place at the right time, because it gives you a very serious signal if you don't. So
So the abundance of food for a period of time can have a big influence in the expression of certain genes. And that is usually controlled by epigenetic lines. These can then stay as a memory of that event, and they can be passed on to our children, and probably to our children as well. So chromosome 11 was and is a very important tool to study how these epigenetic modifications can actually control the expression of genes and future organs and organs. The blueprint of life. Unfortunately, this Entonces, ahora que entendemos qué significa silenciar, imprintar y la epigenética, vamos a pasar a otro término que es la disomía uniparental. Parece un término muy complejo, pero pensemos juntos. Disomía quiere decir dos. Siempre somos organismos disómicos o diploides. Tenemos un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Hasta ahí todo correcto. ¿Por qué es patológico? Porque es uniparental. Los dos cromosomas vienen o de mamá o de papá, ¿sí? Entonces, ¿qué es la disomía uniparental? Es una situación en la que las dos copias del cromosoma provienen del mismo progenitor. El mecanismo se considera perturbador de la expresión génica. Entonces, en este gráfico vamos a ver qué es lo normal que debe suceder. Un varón, ¿sí? Papá, tiene un cromosoma azul y un celeste. Por espermatogénesis, produce un espermatozoide con un cromosoma azul. Mamá hace lo mismo, de los dos rosas que tiene, produce uno con una rosa. Cuando se fecundan, yo tengo la información genética necesaria de un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Los errores que causan la disomía uniparental, o sea, que un cromosoma sea clonado del otro, los dos de papá o los dos de mamá, puede ser meiótico o mitótico. Al mismo tiempo puede ser presigótico o posigótico. Entonces, en el caso de los presigóticos, una gameta fecunda otra gameta que no dispone de ese cromosoma, ¿sí? Entonces es lo que llamamos complementación gamética. Por el contrario, la misma complementación gamética tiene un mecanismo paralelo que es la duplicación de una monosomía. De alguna manera, el genoma de este feto recién fecundado, ¿sí? De este embrión, reconoce que le falta el otro cromosoma 11, por ejemplo. Entonces, ante el mecanismo de reparación del ADN, lo que hace es replicar el cromosoma 11 y generar, como un evento presigótico, esa espermatozoide o esa gameta, ¿sí? Que ya tiene un cromosoma duplicado errado. Otro evento presigótico es lo que denominamos rescate trisómico, ¿sí? Viene de una de estas dos gametas. Debido a que una gameta tiene dos cromosomas maternos y la otra tiene uno, la célula siente de alguna manera, tiene sus sensores específicos que hacen que identifique la trisomía. Obviamente la trisomía es inviable, entonces, ante la necesidad de volver al estado disómico, hace una eliminación de uno de los cromosomas, pero lamentablemente elimina justo el cromosoma del cual tenía una sola copia, que es el cromosoma azul. Esto es el rescate trisómico. La célula intenta salir de un problema muy grave, que es una trisomía, y entra en un problema no tan grave, pero grave también, que es la disomía uniparental. Después tenemos los errores posigóticos, después de la fertilización, ¿sí? Después de la fecundación. También es lo mismo. Obtenemos de alguna manera dos cromosomas que son del mismo origen. Tenemos defectos mitóticos, meióticos, presigóticos y posigóticos. Entonces, en este punto de la clase nosotros tenemos que fusionar la definición de imprinting con la definición de disomía uniparental, ¿sí?
Sabemos que existen diferentes patrones de silenciamiento en el cromosoma dependiendo si el origen es paterno o materno. Algunos genes se encuentran silenciados en uno y activados en el otro y viceversa. Entonces, si yo tengo ambos genes silenciados en los dos alelos que recibí, porque tengo una disomía uniparental, voy a tener un problema de salud y del desarrollo, ¿sí? Entonces, repasando, el rescate trisómico es la pérdida de un cromosoma por parte de un cigoto trisómico. Es el mecanismo más frecuente por el cual se originan las disomías uniparentales, ¿sí? En este caso tenemos el gráfico de un cromosoma 15, ¿sí? Una gameta disómica y una gameta normal. Cuando se fusionan durante la fecundación, el feto es trisómico para el cromosoma 15, pero debe perder un homólogo. Si justo pierde o el negro o el gris, ¿sí? O el gris o el negro, va a ser una gameta totalmente normal. Por el contrario, si pierde justamente el rayado, que es el único que tiene una sola copia del espermatozoide, va a tener disomía uniparental. Esta es la explicación, por ejemplo, del síndrome de Prader-Willi, que vamos a ver un poquito más adelante en la clase, ¿sí? Cuando ambos cromosomas son de origen materno, en el caso del cromosoma 15, el síndrome se llama Prader-Willi. El rescate monosómico. Yo identifico que mi célula recién fecundada tiene una única copia, un único cromosoma de un determinado número. Entonces lo duplico para pasar de ser un cigoto monosómico a ser un cigoto disómico, ¿sí? Entonces, como es el único que tengo para copiar, obviamente hago otro cromosoma igual. Este es el caso, también, cromosoma 15. Tenemos un ovocito nulisómico para el cromosoma 15, tiene del 1 hasta el 23, todos menos el 15. No se grafican los 23 cromosomas a fin de hacerlo más simple nomás en el gráfico. Y el espermatozoide es completamente normal. Entonces se genera un embrión con monosomía del cromosoma 15. Entonces, acá es donde la célula identifica el problema y replica el cromosoma 15 para tratar de salir de la monosomía. Termina generando una disomía uniparental. Por ejemplo, el síndrome de Angelman es por disomía uniparental de tipo paterna. Y la complementación de los gametos, que es cuando en la fecundación un gameto tiene dos copias del cromosoma y el gameto con el cual se fecunda carece de ambos cromosomas, ¿sí? Entonces, en este gráfico tenemos errores posigóticos también. Tenemos todos los ejemplos, la complementación gamética, el rescate trisómico, el rescate monosómico y los errores posigóticos. No importa el mecanismo, es importante saber realmente cuáles son los mecanismos que los causan, pero más allá de cuál sea el mecanismo, justamente todos tienen el mismo resultado, dos cromosomas con origen del mismo parental. Entonces, el primer caso clínico en relación a la disomía uniparental en humanos fue una niña con diagnóstico de fibrosis quística, ¿sí? Porque tenía dos cromosomas maternos mutados. Se han identificado hasta la fecha muchas disomías, ¿sí? Están implicados cromosoma 2, del 5 hasta el 11, del 13 hasta el 16, el 21 y el 22. Hay cromosomas cuyas disomías nunca fueron descritas y hay cromosomas descritos cuyas disomías uniparentales no producen ningún efecto en el fenotipo. Por ejemplo, el 13, el 21, el 22 y el 16. Entonces, ¿por qué es importante la disomía uniparental? Por la reducción de la homocigosidad. Esto es lo que hablamos al comienzo de la clase en relación a las patologías autosómicas recesivas, ¿sí? Porque una persona generada de un portador heterocigota donde el progenitor aporta dos copias del cromosoma homólogo con la misma mutación, la enfermedad aparece. Entonces, la disomía uniparental puede causar reducción de homocigosidad en las mutaciones autosómicas recesivas. El ejemplo más claro es de fibrosis quística o FQP de la niñita descrita por disomía uniparental en el cromosoma 7. Pero la mayoría de las enfermedades asociadas a disomía uniparental es justamente perder el único cromosoma activo. Me quedo con el inactivo en dos copias, Prader-Willi, Angelman y Becker-Wiedemann, todos correlacionados con edad materna avanzada. Acá tenemos más ejemplos, Silver-Russell también,
y disomía uniparental del cromosoma 14. Entonces, cerrando con la disomía uniparental, vamos a arrancar ahora con el síndrome del cromosoma X frágil. Volvemos a retardo mental. Sabemos que la disomía uniparental, el imprinting y la epigenética juegan papeles fundamentales en la estadística que vemos poblacional de niños de la población pediátrica con retardo mental. ¿Por qué hablar del síndrome del cromosoma X frágil? Porque es un síndrome muy frecuente. Es la primera causa de retardo mental de origen génico, ¿sí? Seguida únicamente por el síndrome de Down, que es de causa cromosómica. Entonces, vamos juntos a ver cómo es esta mutación tan rara. Yo tengo un gen que se llama FMR1. Este gen codifica una proteína súper importante que debe ser expresada en el cerebro, ¿sí? Ahora, el síndrome de X frágil no tiene mutaciones adentro del gen, ¿sí? En los exones o en los intrones, sino que la mutación está por fuera, en lo que llamamos región 5' no traducida, UTR 5' o el del final UTR 3'. Esta región no traducida tiene un tartamudeo, ¿sí? Hay números específicos de tripletes, citosina, guanina, que son específicas de cada persona. Entonces, una persona que tiene repetido CGG 6 veces hasta 50 veces en tándem, una repetición atrás de la otra, se considera normal. No porta el síndrome del cromosoma X frágil y tampoco porta el riesgo de desarrollar un hijito con síndrome del cromosoma X frágil. Por el contrario, si esta persona en estudio tiene hasta 59 CGG o hasta 200, se considera que la persona es portadora de la premutación. Vamos a ver mujeres portadoras de la premutación que tienen falla ovárica precoz, ¿sí? O varones portadores de la premutación que tienen un síndrome de tremor ataxia. Cognitivamente son normales, pero con cada meiosis que esta mujer venga a hacer para formar un nuevo ovocito previo a la fecundación, el número de CGG se expande. Entonces, expansión de 3 nucleótidos es justamente la explicación del síndrome del cromosoma X frágil. Cuando un niñito recibe 200 o más, puede tener hasta miles de repeticiones CGG, aparece todo el fenotipo completo del síndrome, que vamos a ver ahora cuál es la clínica, ¿sí? Entonces, entendiendo el mecanismo, tomando como ejemplo el gen FMR1 de la proteína específica para neuronas, podemos entender ataxia de Friedreich, distrofia miotónica o de Steiner y enfermedad de Huntington. Las 4 patologías se causan por expansiones de 3 nucleotídeos. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? Huntington, atrofia muscular espinocerebellar, ataxia de Friedreich y distrofia miotónica. Todas tienen algún trinucleótido expandido. Para algunos es CGG, para otros es CAG, para otros es GAA y así sucesivamente. Lo importante es entender la mecánica de cómo la expansión perturba este gen. Cuando más expandido y más grande el número de copias repetidas en tándem en la región 5' no traducida, menos expresada la proteína, ¿sí? A continuación de esa región que no se traduce. ¿Por qué? Viene la polimerasa, que es una enzima de 2 partes, ¿sí? Estas 2 partes se ensamblan en el inicio del gen. Recorre la región 5' no traducida y empieza a sintetizar el gen normalmente en aminoácidos, en ARN mensajero, en bases en ARN mensajero, hasta llegar al extremo final y donde se desprenden las 3 subunidades, ¿sí? Se desprende el ADN, se desprenden las 2 subunidades de la polimerasa. ¿Qué pasa cuando la polimerasa encuentra este tartamudeo, esta gran cantidad de copias CGG acá? Para, arranca, se detiene, arranca, se detiene, arranca, se detiene. Nunca llega a formar proteína del gen FMR1. Entonces, ¿por qué se llama sitio frágil? Se llama sitio frágil porque cuando trabajan técnicas de laboratorio los cromosomas de linfocitos de sangre periféricas de los niños con síndrome del cromosoma X frágil, se ve esta pequeña estructura, ¿sí? Como si fuera un suéter de lana que tiene un punto estirado, ¿sí? Destejido. Todos los cromosomas X de los niños con ese fenotipo tan específico del síndrome del cromosoma X frágil tienen el sitio frágil.
¿sí? Entonces, fíjense cómo se hereda. Voy a tener una abuela portadora del defecto, que tiene un hijo portador del defecto. En la meiosis entre este paciente y este paciente hubo expansión y se expresa el fenotipo. Para la mujer, como tiene 2 cromosomas X, es portadora del mismo defecto de su madre, pero no lo expresa. Cuando ella tiene hijos, en este proceso meiótico de pasar de este individuo a este, se vuelve a expandir el triglucótido CGG. Aparece el fenotipo en 3 casos familiares. ¿Sí? Entonces, otro síndrome, síndrome de Angelman. ¿Qué es importante del síndrome de Angelman? Entender que se genera por disomía uniparental, generalmente, ¿sí? Vamos a ver que son varias las causas del síndrome de Angelman. Es otro síndrome muy frecuente de retardo mental. ¿Qué es lo fantástico del cromosoma 15? Este cromosoma tiene una deleción en una región específica que se llama 15q1113, en donde si el cromosoma en esa región está lesionado y el cromosoma es de origen materno, lo que aparece es el síndrome de Angelman, una clínica totalmente diferente si el mismo cromosoma con la misma deleción o el mismo error de mutación, solamente que tiene el origen paterno el cromosoma lesionado, aparece el síndrome de Prader-Willi. Entonces, fíjense conmigo, ¿qué tienen de característico todos estos niños? Vemos la frente amplia, la nariz prominente, el filtrum liso, ¿sí? Los dientes separados, la sonrisa permanente y este andar que es un andar atáxico. Abren la base de sustentación, caminan con las piernas muy separadas y los brazos aleteando. Al síndrome de Angelman se le suele llamar síndrome puppet-like, ¿sí? O marioneta, por esta característica que tienen al andar. El 70% de los niños afectados, ya sean varones o nenas, tienen la deleción en el alelo materno. ¿Qué es lo que los identifica en relación a otros portadores de retardo mental? Una hiperexcitabilidad exagerada, ¿sí? Carcajadas, siempre ese semblante como si fuera feliz, alegre. La separación de las piezas dentarias, la diastasis dental, la boca grande, la lengua que protruye, los ojos profundos, la hipoplasia de maxilar. A diferencia de los padres, todos los niños con Angelman siempre tienen el cabello más claro que los padres, o son muy rubios o por lo menos son más rubios que los padres. La marcha tipo títere, que denominamos marcha disbásica por la ataxia, y el retardo mental severo. Fíjense que es muy grave, logran emitir máximo 6 palabras. La hipotonía y las convulsiones también son características del síndrome. En este punto me voy a detener porque las convulsiones son de tipo refractarias, no responden a ningún tipo de medicamento para detenerse. Entonces, como el niño nace totalmente normal, su perímetro cefálico es normal, su edad al momento en que sostiene la cabeza, fija la vista en la madre, sonríe, son totalmente normales, todo el desarrollo neuromotriz normal. Llega al 5º, 6º mes de edad gestacional y estas pautas se pierden. Es muy común que la mamá les diga, hasta ayer se sentaba, sostenía la cabeza y ahora no es posible que haga eso, ¿sí? Entonces, es realmente un síndrome que no se puede diagnosticar en los primeros días de vida o en los primeros meses de vida, sino después de que aparece o la falta de crecimiento del cerebro, que lo vemos como un perímetro cefálico reducido que no crece en proporción al resto del cuerpo del niño, o en las convulsiones o en la pérdida de pautas neuromadurativas. Entonces acá vemos esa marcha tipo marioneta que es característica. Y por supuesto lo más importante, ¿qué es lo que se toma en el parcial? Justamente esto, ¿cómo es el fenotipo normal? ¿Cómo puedo causar Angelman? ¿Por deleción, por disomía uniparental, por defecto de impronta o por mutación del gen V3A? ¿Sí? Entonces, una vez que se entiende este mecanismo, que va a ser quizás expresado en detalle por ustedes en el final, no necesariamente en el parcial,
van a lograr entender el síndrome de Prader-Willi, porque los dos síndromes que mapean en el 15 tienen exactamente los mismos factores etiológicos. La diferencia está en el porcentaje de cada uno de estos factores. Entonces, un niño normal va a tener en la región Q1-2 un alelo paterno y un alelo materno totalmente normales, ¿sí? En el caso de que el alelo materno esté deletado, el alelo paterno está silenciado, entonces no hay manera de evitar que el síndrome aparezca porque esa expresión de esa región no existe. ¿Qué pasa cuando la disomía es uniparental? Tengo dos cromosomas paternos, tengo dos cromosomas silenciados, tampoco tengo material materno para expresarme, aparece el síndrome. El defecto de impronta es justamente que el cromosoma es materno, debería estar expreso y por un error de imprinting está silenciado. Y por último, cuando se muta el gen específico del síndrome de Angelman que se llama V3A. Yo tengo todo el cromosoma activo, pero mutación en ese gen, lo que hace que el gen tampoco se exprese. Entonces, ya sea por delesión, por disomía uniparental, por defecto de impronta o por mutación en V3A, en los 4 tipos tengo la falta de la expresión del alelo materno, lo que causa el síndrome de Angelman. Fíjense las proporciones. El 75% de los niños tienen delesión del cromosoma 15, ¿sí? Esta delesión entonces es lo primero que se testa porque es lo que la gran mayoría de los niños presenta. Ya en el caso de la disomía uniparental, solamente 2 a 5% de los casos presentan este defecto. Defecto de impronta todavía menor, reorganización de cromosoma, mutación de V3A en 10%, y fíjense que permanece 1 de cada 10 niños con síndrome de Angelman que no se puede determinar cuál fue el mecanismo que ocasionó el defecto. Entonces acá tenemos más casos de niños, ¿sí? Fíjense, la sonrisa permanente, la cialorrea, que es la saliva, la falta de control de la saliva, el estrabismo, que puede ser divergente generalmente, los rasgos faciales toscos, la nariz grande, la oreja grande, el mentón prominente, y el cabello muy claro, los ojos azules. Pasamos al siguiente síndrome. Estamos en síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo causar el síndrome que es el síndrome gemelo de síndrome de Angelman, que mapea en el mismo alelo? Tengo por disomía uniparental, porque los dos cromosomas son del mismo progenitor, como es este caso, ¿sí? Mamá porta un rojo y un azul, y yo heredo un rojo y un azul, no heredo ninguno de color negro, ¿sí? Entonces soy afectado por síndrome de Prader-Willi. Por el contrario, la isodisomía uniparental es cuando yo heredo un solo cromosoma de mamá, pero el mecanismo de reparación del ADN hace que yo lo replique de manera de no quedarme monosómico y ser disómico nuevamente. De cualquiera de las dos maneras, recibiendo ambos cromosomas maternos, lo que obtengo es el síndrome que se denomina síndrome de Prader-Willi. Entonces, no hay manera, cuando ustedes rindan el parcial, que confundan Angelman con Prader. Angelman es la cara feliz, el retardo mental muy grave, formación de hasta 6 palabras, la ataxia de la marcha, el andar en marioneta, ¿sí? ¿Qué pasa con Prader-Willi? Los niños son completamente normales, con Angelman-Pinzón son completamente normales hasta los primeros meses de vida. Los bebés con Prader-Willi ya tienen rasgos faciales dismórficos específicos al nacimiento. Tiene una hipotonicidad severa, gravísima, que lleva a que todos los niños necesiten el uso de sonda nasogástrica para poder alimentarse en los primeros días de vida, ¿sí? O sea, si yo tengo un niño obeso, hipotónico, con atraso del desarrollo y rasgos dismórficos, que no usó sonda nasogástrica cuando estaba en los primeros días de vida, lo más probable es que no se trate de un síndrome de Prader-Willi, que se considera una condición sine qua non, que haya usado la sonda en relación a su gran hipotonía y su dificultad en la deglución. Tienen un umbral de tolerancia al dolor muy elevado y lo más característico del síndrome que es el apetito insaciable e incontrolable. Entonces, espejando Angelman con Prader, Angelman tiene las epilepsia refractaria y el síndrome de Prader-Willi tiene el apetito insaciable e incontrolable, la hiperfagia, sí, que es un disturbio del comportamiento. Ambos
ambos síndromes tienen retardo mental importante. Fíjense, estas 3 personas no están emparentadas. El almendrado de los ojos, las fisuras palpebrales externas inclinadas hacia arriba, el estrabismo, el labio superior muy fino, la boca que termina en carpa en B invertida con las comisuras de la boca hacia abajo, la gran dificultad para articular el lenguaje y el retardo mental. Se suman a estas características las manos y los pies muy pequeños. Entonces, el primero que describió el síndrome de Prader-Willi fue un autor de apellido Dickens y lo definió así: un niño de apariencia normal, rosado, en estado de somnolencia constante. Es la manera del autor de expresar la hipotonicidad. ¿Sí? Uso de sonda, ya vemos que está colocada, que se convierte en una boa constrictora. Aproximadamente después del 6º mes de vida, la hiperfagia aparece. ¿Sí? Estos niños que tienen retardo mental tienen una dificultad absolutamente enorme en controlar esta necesidad de comer. Entonces, toda la parte neurológica que controla el apetito, eso que nos pasa a nosotros cuando estamos en casa, almorzando con los viejos, y de alguna manera terminamos de comer y no podemos más de la cantidad que comimos y todavía queremos postre, bueno, esa sensación de saciedad cuando el cuerpo dice basta, estos niños no tienen. Entonces, el retardo mental tampoco ayuda porque ellos se vuelven absolutamente obsesivos, ¿sí? El niño primero va a llorar para pedir comida, si la mamá no le da, después va a amenazar, después va a tratar de sobornar, después le va a pedir por favor, o sea, su retardo mental le impide entender que no puede seguir comiendo. Las casas de los niños con síndrome de Prader-Willi son casas en donde las heladeras no se encuentran en la cocina como la tuya o como la mía, ¿sí? Las heladeras se encuentran en habitaciones bajo llave y la heladera tiene candado. O sea, estos niños cuando pierden el control de un adulto responsable en relación a la accesibilidad a la comida, comen de manera incontrolada hasta que el estómago se abre y vuelca los contenidos ingeridos a la cavidad abdominal, ¿sí? Se muere de eso. O se muere de patologías relacionadas con la obesidad o se muere de la ingesta descontrolada de comida. Entonces, vamos a ver otro síndrome que ya estamos terminando, que también tiene retardo mental y es causado por imprinting, ¿sí? Entonces, el síndrome de Becky-Wiedemann tiene un patrón de herencia autosómico dominante, ¿sí? Pero la expresividad es variable entre 2 personas con el mismo síndrome o entre 2 personas con el mismo síndrome de la misma familia. Esto se debe a que la penetrancia es incompleta. A diferencia de Angelman y Prader, que mapean el cromosoma 15, síndrome de Becky-Wiedemann mapean el cromosoma 11. Es el más frecuente de exceso de crecimiento o sobrecrecimiento y predisposición al cáncer. Por eso es utilizado como el modelo humano para la desregulación del imprinting y el control de la tumorigénesis. Otros síndromes de sobrecrecimiento son el síndrome del cromosoma X frágil, que ya hablamos, Sotos, Weaver, Simpson-Golabi y Marshall-Smith. Entonces, la epigenética, el marcado de ese cromosoma 11, le va a dar la expresividad fenotípica típica, va a dar la redundancia del síndrome, ¿sí? Entonces, los genes que tienen que controlar el crecimiento y la proliferación celular están imprintados o silenciados. Entonces, ¿qué es lo característico de un niño con Becky-Wiedemann? La microcefalia, ¿sí? Pero esta no es una microcefalia postnatal como el síndrome de Angelman, es una microcefalia prenatal. La lengua de un tamaño muy grande que no cabe en la cavidad bucal, lo que se denomina macroglossia, la lengua queda protruyendo, y la hernia umbilical. Entonces, un individuo normal tiene el cromosoma materno expresado y el cromosoma paterno silenciado por metilación. El individuo con síndrome de Becky-Wiedemann tiene ambos cromosomas silenciados por metilación. Este error de metilación causa lo que vemos como el tamaño de la lengua totalmente descontrolado, ¿sí? Macroglosia, la macrosomía, el crecimiento descontrolado de todo el cuerpo, el sobrecrecimiento, que un lado del cuerpo esté creciendo diferente del otro lado del cuerpo, lo que se llama hemihiperplasia, organomegalia
malformaciones nefrouretrales y predisposición a tumores en la infancia. Entonces, ¿cómo yo puedo diagnosticar a un niñito con Beckett-Wiedemann? Veo el occipital prominente, se ve que la prominencia es bastante marcada, y el pabellón auricular con una arruga transversa que vamos a ver ahora, ¿sí? Obviamente, el error el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal y la macroglosia, ¿sí? Fíjense las orejas, tienen estas arrugas transversas en el pabellón auricular que son específicas del síndrome, y la macroglosia puede tener también esta cuestión de un lado del rostro más crecido que el otro, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la lengua es realmente gigante, vamos a ver en todos estos casos, estas imágenes que les estoy mostrando, y se puede hacer una cirugía correctiva, ¿sí? En este caso tenemos esta niñita, es esta niñita más grande, que hizo la corrección quirúrgica del tamaño desmesurado de la lengua, ¿sí? Fíjense las arrugas transversas en la oreja que se pueden visualizar inclusive prenatalmente en ecografía, en casos de familias que tienen la transmisión del gen, ¿no es cierto? Entonces, existe un síndrome que es exactamente opuesto a Beckett-Wiedemann, que se llama Silver-Russell, y es causado por falta de metilación del mismo centro de control de imprinting que Beckett-Wiedemann, ¿sí? Entonces, el cromosoma 11p está sobreexpresado. El fenotipo es exactamente opuesto, retraso de crecimiento intrauterino y hemihipoplasia. Podemos ver el rostro fino y alargado, un lado del rostro con una simetría diferente de la simetría del otro lado del rostro, ¿sí? Las orejas pequeñas de implantación baja y desplegada, y por supuesto otras características que hacen al síndrome, ¿sí? Entonces recuerden que todos estos casos tienen de alguna manera entidades, ONG de padres que se asocian para juntar fondos para investigar más sobre estas patologías, ¿sí? Bueno, hasta acá terminamos, esta es la última clase, esta es una clase larga, pero yo creo que este PPT les puede ayudar a entender mejor. Recuerden que para rendir el parcial tienen que saber todos los contenidos relacionados al proceso de cáncer, todos los contenidos relacionados al proceso de expansión de trinucleótidos o de imprinting o disomía uniparental, expresividad variable o penetrancia incompleta. Deben manejar esos términos para poder hablar de X frágil, de los síndromes que causan cáncer como Lynch, Li-Fraumeni y Cowden, de los de retardo mental que ya mencioné, X frágil, Angelman y Prader. Eso es lo que se va a evaluar en el próximo choice. Cualquier consulta, ya saben que estoy a disposición, es simplemente entrar en contacto vía WhatsApp o vía el aula virtual.